¿Y si te dijera que en Estados Unidos existen pueblos donde el aire se siente pesado, donde el silencio no es calma, sino advertencia, y donde al llegar tienes la sensación inmediata de que no deberías estar ahí? Calles vacías donde nada se mueve, edificios abandonados que parecen observarte y lugares donde el tiempo no avanzó, simplemente se detuvo, donde los pocos residentes que quedan bajan la voz al hablar contigo y te dicen que te vayas antes de que oscurezca. No porque seas bienvenido o no, sino porque aquí pasan cosas que no se explican a los extraños. Soy el anciano americano, y estos 18 pueblos tienen historias documentadas de tragedias colectivas, muertes masivas, desapariciones y eventos que dejaron marcas profundas. Suscríbete y vamos allá. Número 18. Centralia, y a Pensilvania. El pueblo donde el infierno arde bajo tus pies. Desde 1962, Centralia tenía más de 1,000 habitantes en los 50, siendo el pueblo minero de carbón próspero, donde las familias trabajadoras vivían en las casas modestas. Pero en 1962, alguien encendió el fuego en el vertedero municipal, que se extendió a las venas de carbón subterráneas, creando el incendio que ha ardido continuamente durante más de 60 años. Entonces, literalmente, caminas sobre el infierno con el humo sulfuroso saliendo de las grietas en el pavimento agrietado. El calor radiando a través del suelo, derritiendo la nieve en invierno, creando los parches de tierra desnuda, y el monóxido de carbono invisible filtrándose en las casas, matando lentamente a los residentes que se negaron a evacuar. Y el gobierno federal declaró Centralia inhabitable en los 80, ofreciendo comprar las propiedades. Entonces, casi todos se fueron dejando solo 5 residentes obstinados que se negaron a abandonar sus hogares. Ahora Centralia es pueblo fantasma, con las estructuras demolidas, las calles agrietadas con el humo saliendo y el silencio interrumpido por los turistas que llegan para fotografiar la carretera abandonada llamada Graffiti Highway, completamente cubierta de graffiti colorido, contrastando obscenamente con la desolación. Lo espeluznante no es solo el fuego eterno, sino la sensación visceral de que el lugar está fundamentalmente corrupto. Entonces, los visitantes reportan el malestar inexplicable, las náuseas y la urgencia abrumadora de salir, porque cada instinto grita que este lugar está maldito. Y los 5 residentes que permanecen son los ancianos que vivieron ahí toda la vida. Entonces viven literalmente sobre el infierno que consume lentamente todo. El fuego seguirá ardiendo 200 años más según los expertos. Entonces, Centralia permanecerá maldita durante siglos, siendo el monumento a la arrogancia humana que pensó que podía controlar el fuego sin consecuencias. Número 17. Bodie, California, la ciudad fantasma, perfectamente preservada, donde los fantasmas todavía habitan. Bodie tenía 10,000 habitantes en los 1880, siendo la ciudad minera de oro salvaje, con los tiroteos diarios. Entonces el periódico reportaba un hombre para el desayuno, significando un cadáver cada mañana. Y cuando el oro se agotó, la población se evaporó, dejando la ciudad preservada en decadencia detenida por el parque estatal. Entonces no fue restaurada, sino estabilizada exactamente como estaba cuando fue abandonada. Entonces caminas viendo las casas con los muebles todavía dentro, las tiendas con los productos en las estanterías y las pertenencias exactamente donde fueron dejadas, como si todos hubieran desaparecido simultáneamente. Los guardaparques reportan eventos inexplicables con las luces encendiéndose en los edificios sin electricidad, las puertas abriéndose y cerrándose solas, y los objetos moviéndose de las posiciones catalogadas. Entonces, aunque oficialmente niegan lo paranormal, admiten extraoficialmente que algo raro pasa que no pueden explicar.
Y la maldición de Bodhi advierte que robar trae la mala suerte terrible. Entonces, el parque recibe regularmente los paquetes con los objetos devueltos y las cartas detallando las desgracias, los accidentes automovilísticos, las muertes de los familiares, las enfermedades graves, las pérdidas financieras. Entonces, los escépticos se ríen, pero los que robaron y sufrieron las consecuencias juran que la maldición es real, porque experimentaron personalmente las desgracias que no se detuvieron hasta que devolvieron lo robado con las disculpas rogando el perdón. Visitar Bodhi es experimentar la incomodidad profunda de estar donde la violencia extrema era cotidiana. Entonces la tierra está saturada con la sangre de los cientos que murieron violentamente. Y si el aislamiento extremo intensifica la sensación de ser observado por los ojos invisibles, especialmente al anochecer cuando las sombras se alargan y los edificios crujen. Número 16. Saint Elmo, Colorado, el pueblo, a 3.000 metros, donde Annabelle todavía opera. La tienda Saint Elmo tuvo 2.000 habitantes en los 1880, siendo el pueblo minero próspero en las montañas rocosas a 3.000 metros. Entonces el acceso es solo por el camino de terracería, estrecho, peligroso, entonces llegas sabiendo que escapar rápidamente es imposible si algo sale mal. Lo inquietante es que Saint Elmo está excepcionalmente bien preservado, con aproximadamente 40 edificios, incluyendo la tienda general, que operó hasta los 1950, mantenida por Annabelle Stark, que se negó a abandonar el pueblo. Entonces vivió completamente sola durante décadas, hablando con los fantasmas según los visitantes que reportaron que conversaba con las personas invisibles como si estuvieran realmente ahí. Cuando murió en los 60, el pueblo quedó completamente abandonado, pero su espíritu supuestamente permanece porque los visitantes reportan ver la figura anciana en las ventanas de la tienda. Los edificios están en la decadencia detenida, con los interiores intactos. Entonces caminas por la tienda viendo los productos en las estanterías como si Annabelle saliera momentáneamente. Y el aislamiento geográfico extremo significa que cuando el clima cambia, lo cual ocurre rápidamente en las elevaciones altas, puedes quedar atrapado. Entonces, los visitantes reportan que las tormentas los forzaron a buscar refugio en los edificios abandonados donde experimentaron las puertas cerrándose aunque no había viento, los pasos en los pisos superiores aunque estaban solos, y las voces susurrando. Los fotógrafos reportan las anomalías con las orbes, las figuras borrosas en las ventanas que no estaban ahí cuando tomaron la foto, y las imágenes mostrando las puertas abiertas que estaban cerradas. Entonces, Saint Elmo tiene la reputación como uno de los pueblos más activos paranormalmente en Colorado. Número 15. Terlingua, Texas, el desierto, donde el calor y el mercurio envenenaron a todos. Terlingua tuvo 2.000 habitantes, siendo el centro minero de mercurio más grande. Entonces extraían el mercurio crítico para la industria, pero cuando se agotó en 1947 todos huyeron, dejando las estructuras de piedra desmoronándose bajo el sol que alcanza 50 grados Celsius. La desolación absoluta rodeada por el desierto infinito crea el silencio tan completo que escuchas tu corazón latiendo. El cementerio contiene 100 tumbas de mineros muertos jóvenes por los accidentes, la tuberculosis y el envenenamiento por mercurio que causaba los temblores, la demencia y la paranoia. Entonces los mineros sabían que estaban siendo envenenados lentamente, pero trabajaban de todos modos porque necesitaban el dinero. Entonces murieron miserablemente. Y los edificios ocasionalmente revelan los artefactos: botellas de medicina, juguetes de niños, fotografías descoloridas, recordando que las personas reales murieron aquí. Los 50 residentes actuales son principalmente artistas y ermitaños que eligieron el aislamiento extremo. Entonces, conversar con ellos revela las personalidades excéntricas transformadas por años, viviendo en el desierto brutal. Entonces, muchos hablan de sentir las presencias de los mineros muertos, de escuchar las voces en el viento del desierto y de experimentar los eventos inexplicables que aceptan como parte de vivir donde tantos sufrieron.
El Festival Anual del Chili atrae miles cada noviembre. Entonces el pueblo fantasma temporalmente revive, pero algunos visitantes reportan sentir que los fantasmas también participan. Entonces ven las figuras borrosas, sienten las presencias y experimentan las sensaciones de ser observados por los ojos invisibles. Número 14. Cahawba, Alabama, la capital, donde los esclavos y los prisioneros lloran eternamente. Cahawba fue la primera capital de Alabama desde 1819 hasta 1826, siendo la ciudad próspera, con las mansiones elegantes y la economía basada en la esclavitud, pero las inundaciones la destruyeron. Entonces la capital se trasladó. Durante la Guerra Civil, Cahawba fue usada como campo de prisioneros de la Confederación. Entonces miles de soldados de la Unión murieron de disentería siendo enterrados en las fosas comunes. Entonces sus lamentos se escuchan en las noches sin luna, según los visitantes que caminan por Cahawba de noche. Pero aún más perturbador es que antes fue el centro de la esclavitud, donde miles fueron azotados, violados y asesinados. Entonces sus espíritus permanecen, según los afroamericanos locales, que evitan completamente el lugar, porque saben que los ancestros esclavizados están atrapados ahí. Entonces las historias transmitidas generacionalmente hablan de los lamentos de las mujeres separadas de sus hijos, vendidos, y de las presencias vengativas que odian a los descendientes de los esclavizadores. Las columnas de la mansión Crocherón quemada permanecen como los centinelas. Entonces los fotógrafos capturan las orbes y las figuras borrosas. Hondo que el cementerio contiene las tumbas de los colonos blancos, pero las fosas comunes de los esclavos y los prisioneros no están marcadas. Entonces, literalmente, caminas sobre los muertos, sin saber. Entonces algunos visitantes reportan sentir las manos invisibles, agarrando sus tobillos, exigiendo el reconocimiento negado en vida. Los guardaparques se niegan a permanecer después del anochecer porque oficialmente es por seguridad, pero extraoficialmente admiten que han experimentado cosas que no pueden explicar. Número 13. Glen Rio, Texas/New Mexico, el pueblo dividido por la frontera, abandonado. Cuando la interestatal lo mató. Glen Rio existía exclusivamente para servir la Ruta 66 con las gasolineras, los moteles y los restaurantes, pero cuando la Interestatal 40 fue construida en los 70 desviando el tráfico, Glen Rio murió instantáneamente porque 100% de su economía dependía del tráfico. Entonces, la población se evaporó dejando las gasolineras con las bombas antiguas, los moteles con los letreros de neón deteriorados y los restaurantes con las mesas todavía dentro. Lo espeluznante es que está dividido exactamente por la línea estatal. Entonces, la mitad está en Texas y la mitad en Nuevo México, creando la jurisdicción confusa que contribuyó al abandono porque ningún estado quiso asumir la responsabilidad. Entonces quedó en el limbo legal, siendo tierra de nadie. Entonces, cuando visitas, sientes que estás en el lugar que las leyes olvidaron, donde podrías desaparecer. Los edificios tienen los interiores sorprendentemente intactos. Entonces entras al motel viendo las camas con los colchones podridos, los teléfonos rotatorios, y los calendarios mostrando 1973 como si los propietarios simplemente cerraron un día y nunca regresaron. El aislamiento extremo rodeado por las llanuras vacías crea la desorientación. Entonces algunos visitantes reportan experimentar la disociación temporal, perdiendo el sentido del tiempo, quedándose más tiempo del que pretendían sin darse cuenta. Los fotógrafos reportan las cámaras funcionando mal, las baterías agotándose en minutos aunque estaban cargadas, y las tarjetas corrompiéndose. Entonces el patrón es suficientemente consistente que traen el equipo de respaldo. Suscríbete para hacerme ver que estos vídeos ayudan y tienen sentido iluminando los rincones oscuros de Estados Unidos que las guías turísticas ignoran completamente, porque vender el país como destino seguro requiere ocultar la historia violenta y los fenómenos inexplicables. Entonces la industria del turismo conspira con el gobierno para mantener a los visitantes ignorantes, porque los turistas asustados no gastan dinero.
Entonces es más rentable perpetuar las mentiras cómodas que enfrentar las verdades incómodas, pero el anciano americano se niega a participar en las mentiras. Entonces te dice la verdad completa sin importar cuán perturbadora sea, porque mereces saber en qué te estás metiendo. Número 12. Rhyolite, Nevada, la ciudad donde las esculturas fantasmales vigilan las ruinas. Rhyolite tuvo 5,000 habitantes en 1907, siendo la ciudad minera de oro que surgió instantáneamente, pero colapsó cuando el oro se agotó. Entonces, para 1920, estaba completamente abandonada, dejando las estructuras de concreto deteriorándose bajo el sol brutal. Lo espeluznante es el Museo Goldwell, con las esculturas fantasmales de La Última Cena. Figuras de tamaño natural envueltas en tela de yeso, entonces parecen los fantasmas congelados, eternamente deteriorándose junto con las ruinas, creando la yuxtaposición surrealista inquietante. Y las ruinas más impresionantes son las del edificio del banco, con las paredes exteriores intactas, pero el techo colapsado. Entonces entras y ves las bóvedas todavía, ahí con las puertas de acero colgando de las bisagras oxidadas. La casa de botellas, construida con 50,000 botellas de cerveza, es el monumento involuntario al alcoholismo endémico, porque las botellas son evidencia de cuánto se consumía. Entonces los mineros bebían para olvidar las vidas miserables. El cementerio contiene aproximadamente 20 tumbas marcadas, pero probablemente hay muchas más sin marcar. Entonces los mineros muertos fueron enterrados rápidamente, porque la vida era barata. Y los visitantes reportan sentirse observados especialmente al atardecer, cuando las esculturas proyectan las sombras alargadas que parecen moverse. Entonces, algunos las confunden con personas reales, acercándose para hablar, pero realizan que son esculturas. Entonces la experiencia cuestiona tu percepción. Y las esculturas son especialmente inquietantes al atardecer, cuando el sol las ilumina desde atrás. Entonces parecen moverse ligeramente con el viento. Entonces los visitantes que no sabían de las esculturas reportan verlas desde la distancia, pensando que son personas reales. Entonces se acercan, pero realizan que son esculturas. Entonces la confusión entre lo real y lo artificial es perturbadora, porque cuestiona tu percepción. Entonces, si puedes confundir las esculturas con los humanos, ¿qué más podrías estar malinterpretando sobre Rhyolite? Entonces la línea entre lo real y lo artificial se difumina. Número 11. Bannack, Montana, donde el sheriff corrupto fue linchado en su propio patíbulo. Bannack fue la primera capital del territorio de Montana, fundada en 1862. Entonces, en su apogeo tenía 3,000 habitantes. Pero lo que hace a Bannack genuinamente espeluznante es la historia del sheriff Henry Plummer, que secretamente lideraba la banda de ladrones de caminos. Entonces era simultáneamente el sheriff manteniendo el orden y el líder criminal organizando los robos. Entonces, cuando descubrieron su doble vida, formaron el comité de vigilancia, linchándolo en enero de 1864. El patíbulo donde Plummer fue ahorcado todavía está en Bannack. Entonces puedes pararte en el lugar exacto donde fue ejecutado. Entonces los visitantes reportan sentir las presencias intensas cerca del patíbulo con las sensaciones de ahogo y la presión en el cuello y el miedo abrumador. Entonces los sensitivos se niegan a acercarse porque las energías son demasiado intensas. El Hotel Mead, construido en 1865, operó hasta 1940. Entonces el interior está preservado con los muebles de época. Entonces caminar por el hotel es inquietante, porque las habitaciones están configuradas como si los huéspedes simplemente salieran. Entonces algunas camas están hechas, mientras otras están deshechas. Entonces la sensación de intrusión es fuerte. Entonces algunos visitantes reportan escuchar los pasos en los pisos superiores cuando están solos. Entonces suben para investigar, pero no encuentran nada. Y la prisión es pequeña celda de piedra donde los prisioneros eran encadenados esperando el juicio. Entonces entrar es claustrofóbico. Entonces los visitantes reportan sentir el pánico abrumador, obligándolos a salir rápidamente.
Los tours de fantasmas nocturnos comparten las historias de los encuentros paranormales reportados, entonces oficialmente el parque no respalda las interpretaciones paranormales, pero extraoficialmente muchos guardaparques admiten haber experimentado cosas inexplicables. Los actores en las recreaciones históricas reportan sentirse poseídos, sabiendo cosas que no aprendieron. Entonces interpretan esto como los espíritus, usando los actores como canales. Número 10. Kennecott, East Alaska, la mina de cobre. En el glaciar, abandonada. En un día, Kennecott tuvo 500 habitantes, siendo el centro minero de cobre más rico del mundo. Pero cuando el mineral se agotó en 1938, la compañía cerró literalmente de la noche a la mañana. Entonces, los trabajadores recibieron días de aviso, evacuando y abandonando todo. Herramientas, muebles, pertenencias, porque el transporte era caro. Entonces el clima frío-seco de Alaska preservó perfectamente la ciudad fantasma. Lo genuinamente espeluznante es el aislamiento extremo rodeado por los glaciares. Entonces el acceso es solo por 90 kilómetros de terracería o por avión. Entonces cuando estás en Kennecott, estás completamente aislado. Entonces, si algo sale mal, la evacuación es complicada. Entonces la sensación de vulnerabilidad es constante. El molino de concentración de 14 pisos es enorme oscuro. Entonces entrar es como entrar en la catedral industrial con la maquinaria masiva oxidada. Entonces los visitantes reportan sentir las presencias de los trabajadores muertos en los accidentes. El hospital donde los mineros heridos eran tratados es particularmente perturbador porque el equipo médico está todavía ahí. Mesas de operación, instrumentos quirúrgicos. Entonces es como si el doctor simplemente saliera. Las viviendas de los trabajadores tienen los muebles todavía dentro. Entonces ves las camas de hierro, las estufas de leña y las fotografías en las paredes, recordando que las familias vivían aquí. El clima extremo con menos 40 grados y la oscuridad casi total durante meses crea las condiciones psicológicas desestabilizantes. Entonces los trabajadores sufrían la depresión severa, la adicción al alcohol era rampante y los suicidios ocurrían. Los visitantes que pasan la noche en invierno reportan experimentar las alucinaciones, las visiones de las personas que no están ahí y las voces llamándolos desde el glaciar. Entonces es difícil determinar si esto es paranormal o simplemente los efectos del aislamiento extremo, pero el resultado es el mismo. La experiencia aterradora que no olvidan nunca. Número 9. Calico, California, donde los fantasmas coexisten con los turistas. En el parque temático, Calico tuvo 1,200 habitantes siendo el pueblo minero de plata. Pero cuando el precio colapsó en los 1890, todos huyeron. Entonces fue parcialmente restaurado en los 50, convirtiéndose en la atracción turística. Entonces los fantasmas aparentemente no les importa que los turistas invadan su espacio. Lo espeluznante es la combinación de lo restaurado y lo auténtico. Entonces, algunos edificios son réplicas, mientras otros son estructuras originales. Entonces, cuando caminas, no estás seguro si estás en el sitio histórico auténtico o el parque temático. Entonces, esa confusión crea la desorientación inquietante. Los edificios abandonados no restaurados en las colinas tienen las energías completamente diferentes. Entonces los visitantes reportan experiencias intensas con las presencias hostiles que resienten la comercialización. Entonces las entidades ahí son agresivas territoriales. La mina Maggie está abierta para los tours. Entonces desciendes en la mina caminando por los túneles estrechos. Entonces es claustrofóbico, frío. Entonces los guías reportan que las luces fallan inexplicablemente, dejando a los grupos en la oscuridad completa. Entonces cuando las luces se apagan, el pánico es instantáneo porque la oscuridad es absoluta. Entonces no puedes ver tu mano frente a tu cara. Entonces algunos visitantes entran en pánico gritando, exigiendo salir inmediatamente.
El cementerio en la colina contiene las tumbas, pero muchas están sin marcar. Entonces los residentes locales dicen que es el sitio de la actividad paranormal más intensa, con las apariciones vistas regularmente, especialmente al amanecer y al atardecer. Entonces las figuras translúcidas caminan entre las tumbas. Las voces llaman los nombres, y las sensaciones de ser tocados son comunes. Los tours de fantasmas nocturnos usan los detectores EMF y las grabadoras buscando las EVP. Entonces, aunque los escépticos descartan esto como entretenimiento, los participantes frecuentemente capturan las anomalías, voces en las grabaciones diciendo las palabras claras aunque nadie habló, fotografías mostrando las orbes o las figuras que no estaban visibles. La tensión entre Calico como la atracción turística comercial y Calico como el sitio histórico genuino donde las personas reales vivieron y murieron crea la dinámica extraña. Entonces los espíritus resienten la comercialización, pero simultáneamente parecen querer la atención. Entonces se manifiestan para los visitantes como si estuvieran exigiendo ser reconocidos como personas reales, no como las figuras históricas abstractas. Número 8. Garnett, Montana, el pueblo mejor preservado, donde los visitantes nocturnos desaparecen. Garnett tuvo 1,000 habitantes, siendo el pueblo minero de oro en las montañas remotas de Montana. Entonces, en su breve apogeo, tenía 13 salones, 4 tiendas, 2 barberos, un hotel, y la escuela, pero cuando el oro se agotó, fue completamente abandonado. Entonces, lo que lo hace único es que está excepcionalmente bien preservado, porque el clima seco-frío y el aislamiento extremo protegieron los edificios. Entonces, caminas viendo los interiores completamente intactos, las camas hechas, las mesas puestas, los productos en las estanterías, como si todos hubieran desaparecido simultáneamente sin empacar nada. Lo genuinamente aterrador es que Garnett es tan remoto que llegas solo por el camino de terracería de 12 millas intransitable en invierno. Entonces, desde octubre hasta mayo, está completamente aislado, accesible solo en motos de nieve. Entonces, los guardaparques reportan que durante el invierno, cuando Garnett está completamente solo, los eventos paranormales se intensifican dramáticamente. Entonces escuchan las voces y ven las luces en los edificios, aunque no hay electricidad, y encuentran las huellas en la nieve que no deberían estar ahí, porque ellos son los únicos humanos en kilómetros. El hotel J.K. Wells es el más embrujado. Entonces, las habitaciones están configuradas con los muebles de época. Entonces, los visitantes reportan sentir las presencias fuertes, especialmente en el segundo piso. Entonces, algunas habitaciones tienen las energías pesadas opresivas que causan las náuseas, los dolores de cabeza y la ansiedad. Entonces, los visitantes sensibles se niegan a entrar en ciertas habitaciones. La habitación 3 específicamente tiene la reputación de ser particularmente activa, con las apariciones de una mujer vista regularmente mirando por la ventana. Entonces, los fotógrafos han capturado la figura en las fotografías. Es el Salón Davey, donde varios hombres murieron en los tiroteos. Tiene el piano que toca solo aunque está roto. Entonces, cuando entras para investigar, se detiene pero reanuda cuando sales. Entonces es como si los fantasmas estuvieran jugando, apareciéndose solo cuando no pueden ser confirmados directamente. Los guardaparques advierten que no permanezcas después del anochecer, porque oficialmente es por las razones de seguridad, pero extraoficialmente admiten que simplemente no quieren estar en Garnett después del anochecer, porque las experiencias son demasiado intensas. Hay las historias de los visitantes que ignoraron las advertencias permaneciendo en Garnett después del anochecer y que desaparecieron siendo encontrados días después, kilómetros de distancia sin memoria, reportando solo ser perseguidos por las figuras sombrías a través del bosque. Entonces, aunque esto suena a leyenda urbana, la consistencia de los reportes crea la atmósfera donde los visitantes actuales toman las advertencias seriamente. Entonces, casi nadie permanece después del anochecer. Número 7. Jerome, Arizona. La ciudad vertical,
donde los túneles mineros colapsan. Las casas. Jerome tuvo 15,000 habitantes en los 1920, siendo el centro minero de cobre más grande de Arizona construido en la ladera empinada. Entonces las casas están apiladas verticalmente conectadas por las escaleras. Cuando las minas cerraron en 1950, la población cayó a 50. Entonces quedó como ciudad fantasma, pero en los 70 los artistas llegaron. Entonces ahora tiene 500 residentes. Entonces esa es la ciudad fantasma habitada. Lo espeluznante es que los túneles mineros debajo están colapsando lentamente, entonces las casas se deslizan por la montaña, entonces algunas se movieron cientos de pies de sus ubicaciones originales, entonces literalmente la tierra se está tragando la ciudad. La prisión construida en 1926 está ahora a medio camino por la colina, habiendo deslizado 300 pies. El hospital Jerome Grand, construido en 1927, es ahora el hotel embrujado más famoso. Entonces operó hasta 1950. Entonces miles de mineros murieron ahí de los accidentes, no las enfermedades, y la tuberculosis siendo almacenados en la morgue del sótano. Los huéspedes reportan las apariciones de las enfermeras, los gritos de agonía, los olores de éter y sangre, y las sensaciones de ser tocados por las manos frías. El ascensor opera solo subiendo y bajando sin que nadie lo llame. Entonces algunos interpretan esto como los espíritus moviéndose entre los pisos. El sótano donde la morgue estaba es tan opresivo que los empleados se niegan a ir solos. Entonces la sensación de estar rodeado por la muerte es abrumadora, porque literalmente estás en el lugar donde miles murieron y sus cuerpos fueron procesados. Entonces las energías residuales de ese sufrimiento son palpables. Número 6. Animas Forks. Colorado, el pueblo. A 3,500 metros. Donde el invierno enterró vivos. A los residentes, Animas Forks tuvo 500 habitantes, siendo uno de los pueblos mineros más altos de América a 3,500 metros. Entonces, el invierno dura 9 meses con la nieve de 6 metros. Entonces, el aislamiento era total durante el invierno. La historia más espeluznante es que en el invierno de 1884, una tormenta enterró completamente el pueblo durante 23 días. Entonces los residentes excavaron los túneles en la nieve, conectando los edificios para sobrevivir. Entonces vivieron literalmente bajo la nieve, como los topos. Entonces algunos se volvieron locos del aislamiento. Entonces hay las historias de los asesinatos y los suicidios durante ese invierno, siendo enterrados cuando la nieve se derritió. Ahora Animas Forks es accesible solo por el camino de terracería de 12 millas transitable solo en verano. Entonces, cuando llegas, ves aproximadamente 12 edificios deteriorados, incluyendo el Duncan House, que es notable porque la mayoría eran de un piso. Los visitantes reportan escuchar los gritos transportados por el viento que sopla constantemente. Entonces es difícil determinar si son los fantasmas o simplemente el viento. Pero la sensación de terror es real. La elevación extrema causa el mal de altura. Entonces algunos visitantes experimentan las alucinaciones, las náuseas y la confusión. Entonces no están seguros si lo que experimentan es paranormal o simplemente los efectos de la falta de oxígeno. Pero el resultado es aterrador de todos modos. Entonces la línea entre lo paranormal y lo fisiológico se difumina. Número 5. Thurmond y West Virginia, la ciudad del tren, donde 5 personas viven. Entre los fantasmas, The Miles Thurmond tuvo 500 habitantes en los 1920, siendo el centro ferroviario más ocupado. Entonces manejaba más carga que Cincinnati y Richmond, combinados transportando el carbón. Entonces el banco procesó más dinero que cualquier banco entre Cincinnati y Richmond. Pero cuando la industria colapsó, Thurmond murió. Entonces ahora solo 5 residentes permanecen viviendo entre los edificios abandonados. Lo espeluznante es que el Depot Hotel, que fue el más elegante de West Virginia, está completamente abandonado. Entonces puedes mirar por las ventanas rotas, viendo el interior con los muebles cubiertos de polvo. El banco de ladrillo masivo está vacío con la bóveda todavía visible.
y la estación de tren todavía opera técnicamente. Entonces Amtrak para ahí, pero ningún pasajero sube o baja nunca. Entonces esa es la estación fantasma donde el tren para sin razón. Los residentes reportan escuchar los trenes fantasmas, llegando de noche cuando no hay trenes programados. Entonces escuchan los silbatos, los frenos chirriando y los pasos en la plataforma, pero cuando investigan no hay nada. El cementerio en la colina contiene cientos de tumbas de los trabajadores ferroviarios muertos en los accidentes. Entonces los trenes eran extremadamente peligrosos. Entonces muchos fueron aplastados, cortados por las ruedas, o cayeron entre los vagones. Entonces sus espíritus permanecen manifestándose especialmente cerca de las vías. Entonces los visitantes que caminan por las vías reportan sentir las presencias siguiéndolos y escuchar los pasos detrás de ellos, aunque están solos. Número 4. Rodney, Mississippi, la capital fantasma, destruida por el río. Rodney fue la capital propuesta del territorio de Mississippi. Entonces, en los 1800, tenía 4,000 habitantes, siendo más grande que Natchez. Entonces tenía los edificios gubernamentales, las mansiones elegantes y la economía próspera basada en el algodón y la esclavitud. Pero el río Mississippi cambió su curso alejándose de Rodney. Entonces el puerto quedó inútil destruyendo la economía. Entonces la población se evaporó. Y la guerra civil terminó de destruir Rodney. Entonces las tropas de la Unión ocuparon el pueblo quemando muchos edificios. Ahora solo 100 personas viven ahí rodeadas por las ruinas. Entonces la iglesia presbiteriana, construida en 1832, tiene la bala de cañón de la guerra civil todavía incrustada en la pared. Entonces nunca fue removida, siendo el recordatorio permanente de la violencia. Lo espeluznante es que Rodney está completamente oculto en el bosque. Entonces llegas por el camino de terracería serpenteante y de repente emerges en la ciudad fantasma, rodeada por los árboles gigantes, cubiertos de musgo español. Entonces la atmósfera es opresivamente gótica del sur. Sí, los cementerios son enormes, conteniendo miles de tumbas de los colonos blancos y las fosas comunes de los esclavos. Entonces caminas sobre los muertos constantemente. Entonces algunos visitantes reportan sentir las manos invisibles agarrando sus tobillos. Los residentes reportan ver las figuras con la ropa de época caminando por las calles. Entonces desaparecen cuando te acercas. La mansión Rosewood cercana operaba las plantaciones con cientos de esclavos. Entonces tiene la reputación de estar extremadamente embrujada. Entonces los propietarios operan los tours y admiten abiertamente que experimentan la actividad paranormal. Puertas abriéndose solas, objetos moviéndose, voces. Y hay las apariciones de los esclavos en las dependencias. Entonces el trauma de la esclavitud persiste en el lugar donde ocurrió. Entonces las energías residuales de ese sufrimiento son imposibles de ignorar. Número 3. Grafton, Utah, el pueblo mormón usado. En 100 películas de vaqueros, Grafton fue fundado en 1859 por los colonos mormones en el sur de Utah. Entonces construyeron las casas de adobe, la escuela y el cementerio. Pero las inundaciones del río Virgen destruyeron repetidamente el pueblo. Entonces finalmente lo abandonaron en 1944. Lo que hace a Grafton único es que fue usado como locación en más de 100 películas. Entonces si has visto las películas de vaqueros, probablemente reconozcas Grafton. Y la escena más famosa es de Butch Cassidy and the Sundance Kid, donde Paul Newman y Catherine Ross andan en bicicleta. Entonces fue filmada con la escuela de Grafton en el fondo. Ahora aproximadamente 5 edificios permanecen, incluyendo la escuela que ha sido restaurada parcialmente. Entonces puedes entrar viendo el interior con los pupitres antiguos. El cementerio contiene aproximadamente 84 tumbas. Entonces muchas son de los niños muertos de la difteria, la fiebre tifoidea. Entonces la tasa de mortalidad infantil era brutal. Lo espeluznante es que Grafton está completamente solo, rodeado por las montañas rojas dramáticas de Zion. Entonces cuando estás ahí, el silencio es absoluto, excepto por el viento. Y los visitantes reportan sentir las presencias fuertes, especialmente en la escuela. Entonces algunos han capturado las fotografías con las orbes,
o las figuras borrosas en las ventanas. Los sensitivos reportan sentir las emociones intensas de los colonos que lucharon contra las inundaciones, las enfermedades y el aislamiento, pero finalmente fueron derrotados. Entonces la tristeza y la frustración residuales son palpables. Entonces es como si la tierra recordara el sufrimiento de los que trataron tan desesperadamente de crear una vida aquí, pero fracasaron. Entonces sus espíritus permanecen atrapados en el limbo, incapaces de aceptar que su sueño murió. Número 2. Cairo, Illinois, la ciudad donde las tensiones raciales envenenaron todo. Cairo tuvo 15,000 habitantes en los 50, siendo la ciudad estratégica donde los ríos Mississippi y Ohio se encuentran. Entonces, debería haber sido próspera. Pero las tensiones raciales brutales, especialmente después de los linchamientos de 1909, cuando la turba blanca linchó a William James arrastrando su cuerpo por las calles antes de colgarlo, entonces quemaron el Distrito Negro. Entonces esa violencia racial nunca fue resuelta. Entonces envenenó la ciudad permanentemente. Las inundaciones recurrentes destruyeron la economía. Entonces la población colapsó. Entonces ahora solo 1,800 habitantes permanecen. Entonces la ciudad está 80% abandonada, con los edificios vacíos deteriorándose. Y lo espeluznante es caminar por el distrito comercial viendo las tiendas departamentales de múltiples pisos completamente vacías, con las ventanas rotas. Entonces entras ilegalmente, aunque nadie te detiene porque no hay policía, y ves los interiores con los estantes, las cajas registradoras y los maniquíes todavía ahí cubiertos de polvo. Entonces es como caminar en la ciudad post-apocalíptica. El Hotel Holiday de 8 pisos, donde Grant y Lincoln se hospedaron, está completamente abandonado. Entonces las habitaciones están llenas de basura, las paredes están cubiertas de graffiti y el techo tiene los agujeros enormes. Los residentes afroamericanos evitan ciertas áreas porque fueron los sitios de la violencia racial. Entonces el trauma generacional persiste. Entonces las historias transmitidas sobre los linchamientos, las palizas y las humillaciones mantienen vivo el terror décadas después. Los visitantes reportan sentir las presencias hostiles, especialmente cerca de donde ocurrieron los linchamientos. Entonces la sensación de ser observado por los ojos llenos de odio es abrumadora. Entonces algunos experimentan el pánico visceral, obligándolos a huir del área. Entonces es como si la tierra absorbiera el odio y la violencia, y ahora lo irradia hacia cualquiera que esté ahí. Entonces Cairo es el recordatorio de que el racismo tiene las consecuencias que persisten generaciones, destruyendo no solo las vidas individuales, sino las comunidades enteras que nunca se recuperan completamente. Número 1. Pitcher y Oklahoma, la ciudad evacuada por el gobierno por contaminación letal. Y llegamos al número 1. Pitcher tuvo 14,000 habitantes, siendo el centro minero de plomo y zinc más productivo. Entonces, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, suministró el 70% del plomo usado en las balas. Entonces debería haber sido celebrado, pero en cambio fue envenenado completamente. Las décadas de minería dejaron las montañas de desechos de Chad conteniendo plomo, zinc y cadmio. Entonces el viento los dispersa, contaminando todo. Entonces los niveles de plomo en la sangre de los niños eran peligrosamente altos, causando el daño cerebral, los problemas de aprendizaje. Entonces la EPA declaró Pitcher el Superfund Site en 1983. Pero peor, y los túneles mineros debajo están colapsando. Entonces las casas y las calles se están hundiendo en los agujeros. Entonces el gobierno federal evacuó completamente a Pitcher en 2009, comprando las propiedades y demoliendo los edificios. Entonces ahora es literalmente la ciudad fantasma oficial evacuada por el gobierno. Solo 6 residentes se negaron a irse, entonces viven ilegalmente entre las ruinas. Lo espeluznante es que las montañas de Chad de color naranja brillante rodean la ciudad, entonces el paisaje parece lunar extraterrestre.
Caminar por Picher es ver las calles vacías, con las bases de las casas demolidas, las escuelas abandonadas con los pupitres todavía dentro, y el polvo de plomo cubriendo todo. Entonces literalmente respiras el veneno. Y los pocos residentes restantes son considerados locos porque eligieron quedarse sabiendo que el lugar los está matando lentamente. Entonces, algunos tienen los niveles de plomo tan altos que experimentan los problemas neurológicos, temblores, confusión, paranoia. Entonces, conversar con ellos es perturbador, porque dicen cosas incoherentes. Entonces, la contaminación los está matando mientras observas. Y el agua subterránea está tan contaminada que es de color naranja brillante, brotando de los pozos abandonados. Entonces, parece la sangre de la tierra. Entonces Picher es la advertencia de que la industria extractiva puede matar las ciudades, no solo económicamente, sino literalmente. Entonces el lugar estará envenenado durante siglos. Entonces ninguna remediación puede revertir completamente el daño. Entonces Picher permanecerá maldito para siempre, siendo el monumento a la avaricia corporativa que sacrificó una comunidad entera por las ganancias. Entonces los ejecutivos mineros que se enriquecieron nunca enfrentaron las consecuencias, mientras los residentes que trabajaron en las minas pagaron con sus vidas, y sus hijos pagaron con sus cerebros dañados. Entonces Picher es el crimen contra la humanidad que nunca será castigado porque el sistema o protege a los ricos y poderosos mientras destruye a los pobres y vulnerables. Entonces, visitar Picher es confrontar la fea verdad de que en Estados Unidos las corporaciones pueden literalmente envenenar pueblos enteros sin enfrentar consecuencias reales. Entonces pueden simplemente cerrar las operaciones, declarar la bancarrota para evitar la responsabilidad ambiental y dejar que el gobierno federal, es decir, los contribuyentes, limpie el desastre mientras ellos se retiran con sus fortunas intactas. Entonces, este es el capitalismo sin restricciones en su forma más pura y más brutal. Muy bien, ahora que conoces los 18 pueblos más espeluznantes de Estados Unidos, entiendes que este país tiene los rincones donde la historia dejó las cicatrices que no sanan. Todos estos lugares son recordatorios de que el pasado nunca muere completamente, sino que persiste en las formas que preferimos ignorar. Visita a estos pueblos si quieres confrontar la historia fea que Estados Unidos prefiere olvidar, pero hazlo con respeto, porque los fantasmas sean reales o no, las personas que sufrieron ahí eran reales y merecen ser recordadas, no como las figuras históricas abstractas, sino como los seres humanos que vivieron, amaron, trabajaron y murieron en estos lugares. Suscríbete porque el anciano americano seguirá explorando los lugares donde la historia y el misterio se encuentran revelando las verdades que otros canales ignoran.